Episodio número 10, donde sigo acá dando soporte técnico para usuarios root que andan paseando en Zombilandia. Y en este mail que te quiero leer de una persona que, claro, ya tiene un tiempito, tiene más de un mes este mail, y esta persona me parece increíble, lo voy a leer igual y lo voy a contestar porque me parece buenísimo lo que me pregunta. Lo que me encanta es que esta persona estuvo haciendo mindset y su realidad cambió un montón, cambió muchísimo. Así que esta pregunta, mejor dicho, esta respuesta es más para vos que para ella. Bueno, hola Marce, esta parte me la voy a saltear porque habla de cosas muy personales. Y entonces dice, ¿qué hacer o cómo hacer cuando X situación externa puede influirte de manera negativa en un futuro, pero no querés controlar, pone entre comillas, o no sabes cómo manejar esto para impedirlo? Me encanta porque ya con esa pregunta tenemos para el rato. A ver, para que se entienda, te lo resumo rapidín. Mi mamá tiene hecho aportes jubilatorios durante años, pero no lo suficientes para la jubilación. Por ende, tiene que hacer un monotributo para completarlos. Si no lo hace, no es jubilación y claramente no ha pensado en otras opciones que suplente este ingreso. Dicho esto, si el día de mañana ella no tuviera ese ingreso, ¿cómo viviría? Y ahí entro en perjuicio yo, ya que nadie va a dejar, o por lo menos yo, que su madre no tenga que comer. Así, con otras cuestiones, el punto es cuando las malas decisiones o acciones del otro puede afectarte a vos y eso te rompe los huevos. Bueno, acá creo que lo más interesante es, yo lo que te voy a recomendar, bueno, en realidad a vos y a todas las personas que se sientan identificados con esta situación, es lo primero que me va a quitar ver otras posibilidades es estar diciendo que esto es una mala decisión. Esto fue una elección que tu mamá hizo en algún momento de la vida, como todos hicimos elecciones. Y no tiene ningún sentido ponernos a desperdiciar nuestra energía, aunque muchos la piensan como tiempo, pero en realidad es energía, en criticar las elecciones que hicimos. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene si estamos ahora y ahora yo puedo elegir algo diferente? Entonces no importa qué elegí ayer. Y me parece que es un punto muy interesante que si bien los desarrollamos en los mindset o nos enfocamos mucho en esto, tiene que ver que nos podemos quedar toda la semana hablando y quejándonos de esta, entre comillas, mala decisión, como escribe ella, o podemos darnos cuenta que podemos elegir algo diferente. Entonces, a mí me parece muy interesante también cómo en Argentina, por lo menos, no sé si en todos los países, pero me supongo que en Latinoamérica debe ser bastante parecido, ¿cómo tenemos, cómo nos han metido en la cabeza que la jubilación es importante? Así que por otro lado también quiero contar que mi papá también tenía esa idea metida en la cabeza y siempre fue una preocupación para él, porque él decía que no se iba a poder, que nadie podía vivir con la jubilación, que como con la jubilación no se podía vivir, uno se tenía que crear su propia jubilación. Y entonces eso es lo que hizo. ¿Y sabes lo que pasó? Mi papá se murió antes de jubilarse. Así que toda la vida, preocupado en la jubilación y nunca se jubiló. Entonces me parece también interesante no perder de vista que mientras nos preocupamos por un montón de cosas que no pasaron y tal vez nunca pasen, eh, ahí está nuestra vida. Entonces es como que se nos va la vida en preocupaciones que tal vez nunca pasen. Y entonces si nos quitamos tiempo me refiero a estar presente, apreciando la vida que hoy tengo y disfrutándola, se vuelve realmente una estupidez en estar pensando en que si me pasa mañana tal cosa. Y en realidad entiendo por la domesticación que tenemos, y no digo educación, digo domesticación, que se nos ha dicho que la jubilación era importante y en realidad haber aprendido a hacer relevante esto de la jubilación no te permite ver que hay otras posibilidades y no te permite ver que hay otras maneras de hacer dinero, que no era trabajar nada más. Trabajar es una posibilidad, hay otras miles de millones. Y entonces está bueno ver cómo se siente uno. Lo que yo leyendo tu mail, lo que me doy cuenta es que vos lo sentís una carga. Y eso también está bueno. Quiero decir que eso es el tema que vos realmente tenés que elaborar. Si no le proyectás tus cositas a tu mamá,
en donde tal vez tu mamá no tiene esa preocupación, pero vos que estás diciendo, che, si mi vieja no cobra jubilación, a mí ya me estoy preocupando por adelantado, y tal vez esto nunca pasa, y entonces te estresás, y esto tal vez nunca pasa, y entonces hoy lo convertís en un problema para vos, y esto tal vez nunca pase. Entonces, hay otras cosas que me muestran de lo que vos decís en el mail, y es cómo te ves vos a vos misma. ¿Por qué te digo esto? Porque claro, si yo pienso en la Marcela de hace 10 años, no es la misma que la Marcela de hace 20. La Marcela de hoy es tan diferente que yo hoy también, primero, puedo entenderte porque he estado en esta situación tuya de queriéndome anticiparme a problemas, aunque no justo con ese. Pero sí, lo que te quiero invitar es a que revises cómo te ves a vos misma. Porque, por ejemplo, pensar en mantener a mi mamá, económicamente hablando, a mí no me genera un peso. Pero en otro momento de la vida me ha generado un peso un montón de otras cosas. Incluso no es algo que deje de mirar hoy en día. A mí me interesa, me parece muy interesante revisar en mí qué es lo que me pesa, que no me doy cuenta que me pesa. ¿Por qué? Ay, porque he vivido mi vida con una mochila tan pesada, literal. De hecho, tenía problemas en la espalda porque mi mochila era muy pesada. Y después cuando fui creciendo, tenía otras cosas más simbólicas en esa mochila que me pesaban en el cuerpo y me pesaban en la vida. Entonces, que nos podamos autocuestionar, che, ¿qué me pesa en la vida? A veces es lo que realmente ese es lo simbólico de lo que nos hace aumentar de peso, que cuando uno se labura de eso adelgaza. Y vos decís, che, ¿cómo que adelgazaste y no hiciste nada? Sí, porque bajás de peso porque le quitaste el peso simbólico de lo que te estabas cargando. Pero esto es imposible si uno primero no reconoce que está cargando. Y eso es muy, muy subjetivo y personal. ¿Por qué? Porque eso emocional que cargamos es lo que nos hace aumentar de peso. Como si el cuerpo se preparara para sostener ese peso que estamos llevando. Entonces, con esto lo que quiero decir es que em, es muy interesante que dejes de ver a tu mamá con, porque, porque en este caso también la estás juzgando lo que eligió antes o lo que elige ahora y si se ocupa o no se ocupa. Y me parece más interesante que vos puedas admitir y decir, che, mirá cómo vos te estás metiendo en la vida de tu vieja, ¿no? Esa partecita también tenés que tener ganas de verla. Yo sé que con todos los mindset que estuviste haciendo, yo sé que hoy las ves. Lo que me parece interesante es que no todo el mundo puede hacerse cargo de cómo nos metemos en la vida de los demás. Y en esto somos grandes especialistas, o sea, todos opinamos de la vida del otro, todos nos metemos en la vida del otro y pensamos que vemos al otro y y que podemos, o que mejor dicho, que nuestra opinión sirve para algo. Y en realidad no dejan de ser nuestros juicios que se los estamos estampando al otro todo el tiempo constantemente. Entonces, en este caso a mí me parece muy interesante decirte que mira cómo te soluciono todo esto en un segundo. Si estás dispuesta a tener tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero como para mantener a tu mamá y en realidad a tu familia entera, ¿esto sería un problema? Es decir, si un tema o una situación se resuelve con dinero, ¿es un problema? ¿O es simplemente elegir tener más dinero?